Nos damos h de t igual el integral de sin x al quinto dividido por x al cuarto de 2 a la raíz cuadrada de t. Queremos encontrar h' de t o el derivado de h de t. Para hacer esto, aplicaremos el segundo teorema fundamental del cálculo establecido aquí abajo, donde el derivado con respecto a x de la integral de f de t de a a x es igual a f de x. Podemos pensar en el derivado e integral deshacer uno al otro. Y por tanto, para evaluar esto sustituimos la variable x en la función integrante para darnos f de x. Aviso: como el límite inferior de integración es constante, y la integración límite superior es solo x. Aviso: en nuestro caso, tenemos la raíz cuadrada de t porque esto no es solo t. Debemos aplicar la regla de cadena para encontrar la prima de t. Por lo tanto, comience al dejar u igual la raíz cuadrada de t. Bien, si u es igual a la raíz cuadrada de t, podemos escribir esto como al 1, 2. Y por lo tanto, u', o si queremos ut, sería igual a 1, 2 xt al menos 1, 2, que sería igual al 1 dividido por 2t al más 1, 2. Ahora escribamos esto en términos de u. Ahora podemos decir que su primer sería igual al derivado con respecto a u de la integral de 2 a u de sin x a la quinta dividida por x a la cuarta 510. Aviso: en este formulario podemos aplicar el teorema exactamente como se indica aquí. Significa evaluar esto podemos sustituir u por x. Así que esto nos daría sin u al quinto dividido por u al cuarto. Pero aviso: como esto es el primer de u y estamos buscando el primer de t. Aquí es donde aplicamos la regla de la cadena. h' de t, o si queremos de h de t, es igual a du o h' de u. X duto u', que tenemos aquí a la derecha. Así que esto nos daría sin u al quinto dividido por u al cuarto x dut, que es un dividido por 2t al 1, 2. Pero aviso: aquí tenemos ambas u y t aquí. Queremos una función derivada en términos de solo t, así que ahora sustituiremos al 1, 2 o la raíz cuadrada de t para u, así que esto nos daría un sino de t el 1, 2 al 5. Dividido por t el 1, 2 al 4 tu x 2t al 1, 2. Así que vamos a limpiar esto una vez más. Tenemos un prime de t igual sino de esto sería t al 5, 2. Escriba esto como una raíz cuadrada. Desde el denominador sería 2. Sería el sino de la raíz cuadrada de t al quinto dividido por aquí habríamos 2t cuadrados xt al 1, 2. Eso es para el 2, 1, 2 o t para el poder 5, 2, que de nuevo sería la raíz cuadrada de t para el quinto. Probablemente podemos dejarlo en este formulario aquí, pero aviso: cómo se simplificarían las raíces cuadradas. Podríamos escribir esto como sino de la raíz cuadrada de t al quinto sería cuadrada x la raíz cuadrada de t dividida por, otra vez, lo mismo aquí, tenemos la raíz cuadrada de t al quinto que sería 2t cuadrados x la raíz cuadrada de t. A pesar de nuestra tarea, creo que podemos avanzar y dejarlo en este formulario aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.